En esta clase vamos a hablar un poco del núcleo. Recordemos, ¿sí? Para fijar algunas ideas, que nosotros habíamos dicho que si nosotros tenemos una transformación lineal entre dos espacios vectoriales, siempre el vector nulo en B va a parar al vector nulo en W. ¿Sí? Pero que podía ocurrir, ¿sí? Que hubiera otros vectores B1, B2, etcétera, que fueran a parar al vector nulo. Todo este conjunto, ¿sí? Es el que nosotros llamamos el núcleo de la transformación lineal, ¿sí? Este conjunto que está acá, que va a parar al vector nulo, es el que llamamos el núcleo de la transformación lineal. Pero lo que nosotros nos preguntamos es si el núcleo, de qué manera el núcleo podría ser lo más chico posible. Vean que si esto ocurre, que hay otros vectores además del vector nulo que van a parar al vector nulo, claramente la transformación no es inyectiva. ¿Sí? Eso era lo que habíamos indicado en la clase correspondiente, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay un vector que no es el vector nulo que tiene la misma imagen. Ahora, si nosotros quisiéramos restringir eso a que solo el vector nulo se transforme en el vector nulo, uno no podría decir que la transformación es inyectiva, pero sí al revés. Sí podría decir que si el núcleo, digamos, es más que el vector nulo, ¿sí? La transformación no va a ser inyectiva. Bueno, todo este lío de palabras es para, en realidad, decir que esta relación es biunívoca, ¿sí? Es decir, que lo que vamos a afirmar hoy es que en realidad, ¿sí? Que el núcleo sea solamente el vector nulo, ¿sí? Es condición necesaria y suficiente de que f sea inyectiva. Es decir, que tenemos esta relación. Si f es inyectiva, sí, solo si el núcleo de f es el vector nulo. Vamos a ver que estas propiedades por ahora, digamos, son solamente propiedades, pero más adelante a la hora de pensar ejercicios y pensar ciertos problemas nos van a ayudar bastante. Vamos a demostrar esta relación, ¿sí? Esta relación que acabamos de ver, ¿sí? Vamos a ver que es muy sencilla. Vamos, por ejemplo, con el teorema directo, es decir, vamos a demostrar, parte 1, vamos a demostrar que si el núcleo de f es el vector nulo, ¿sí? Entonces la transformación f es inyectiva. Vamos a demostrar justamente esto. Recuerden que una transformación es inyectiva o una función es inyectiva, ¿sí? Antes de la demostración, ¿sí? Recordar que una transformación es inyectiva o una función es inyectiva, ¿sí? Una f de a a b es inyectiva, ¿sí? Sí y solo si lo que ocurre es que f de x igual f de y implica inmediatamente que x es igual que y. ¿Sí? Decirlo así es bastante confuso, esta es la definición formal, porque en realidad uno lo que dice es que una función es inyectiva cuando los elementos distintos del dominio producen imágenes distintas, que es justamente el contrarrecíproco de lo que está acá arriba, ¿no es cierto? Lo que pasa es que uno prefiere escribir esto porque es más fácil probar igualdades que desigualdades, ¿sí? Pero está claro que si los elementos del dominio son distintos, las imágenes deben ser distintas. Esto es lo que me dice que una función es inyectiva de manera general. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Es probar que esto es inyectivo, que esta transformación es inyectiva y que nos alcanza con que el núcleo sea el vector nulo. ¿Cómo vamos a probar que es inyectiva? Vamos a ir a la demostración. Justamente vamos a tomar, ¿sí? dos vectores que tengan la misma imagen y vamos a verificar que en realidad no son dos vectores distintos, sino que son el mismo vector, ¿sí? Entonces vamos a poner sean W y W' en W mayúscula, ¿sí? Tales que f de W sea igual a f de W'. Bueno, y vamos a utilizar, ¿sí? Propiedades de las transformaciones lineales. Si f de W es igual a f de W', entonces f de W menos f de W' es evidentemente el vector nulo en W, W0. Bien, voy a usar una notación distinta porque me parece que es más práctico, ¿sí? Es 0. 0 con un W abajo le voy a poner. Bien. Bueno, pero f de W menos f de W', justamente por la definición de transformación lineal, ¿sí? Ya que f es una transformación lineal, es lo mismo que f de W
menos W', y esto me da el vector nulo en W. Muy bien, ahora, si yo tengo un vector como W menos W', cuya imagen es el vector nulo, ¿dónde está este vector? Justamente en el núcleo, ¿sí? Es la definición de núcleo, ¿sí? Entonces, ¿sí? Por definición de núcleo, como la imagen de W menos W' es el vector nulo, ¿sí? Quiere decir entonces que W menos W' pertenece al núcleo de la transformación lineal. Pero por hipótesis, ¿sí? Por hipótesis, el núcleo de la transformación lineal es solamente el vector nulo, ¿sí? Eso quiere decir que W menos W' es el vector nulo, ¿está bien? Que lo voy a escribir así como 0b, ¿está bien? Bueno, eso quiere decir entonces que W es igual a 0b más W', o sea, lo mismo decir que W es igual a W'. De esta manera es que demostramos que la función es inyectiva. Un detalle que acá me confundí. W y W' no están en W, sino que están en B, porque si no, no pueden ser imágenes, ¿no? Es decir, ese único detalle que quiero corregir. ¿Está bien? Entonces tomé dos vectores W y W' en B, cuyas imágenes son iguales, y llegué a que en realidad es el mismo vector. De esta manera es entonces que probé que F es inyectiva con la hipótesis de que el núcleo es el vector nulo. Ahora vamos a la parte 2. ¿Qué dice la parte 2? ¿O qué va a decir la parte 2? Bueno, va a decir el teorema recíproco de este, ya que esto es un ida y vuelta. O sea, si F es inyectiva, entonces el núcleo de F es el vector nulo, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos a ver cómo hacemos para probar esto, ¿sí? Lo que vamos a hacer es calcular el núcleo de F, ¿sí? Recordemos que el núcleo de F es el conjunto de todos los vectores cuya imagen es el vector nulo. Y lo que vamos a hacer es suponer que hay un vector que no es el vector nulo, ¿sí? Que está en el núcleo de F, ¿sí? O sea, vamos a ir por el absurdo. Entonces vamos a supongamos que W pertenece al núcleo de F y W es distinto del vector nulo. ¿Está bien esto? Ahora, como W pertenece al núcleo de F, ¿sí? Y es distinto del vector nulo, ¿sí? Nosotros también sabemos por propiedad que el núcleo de F por lo menos tiene al vector nulo. Es decir, además, ¿sí? F de el vector nulo, ¿sí? También me da el vector nulo en W, o sea, W0, ¿no es cierto? Ahora, como W pertenece al núcleo de la transformación lineal F, ¿sí? Vamos a tener que F de W es el vector nulo también, ¿sí? El vector nulo en W, ¿sí? Ahora, veamos lo que pasó. F de B0 es W0. ¿Por qué esto? Por propiedad de transformación lineal, ¿sí? Ya habíamos visto que el vector nulo se transforma en el vector nulo. Y F de W es el vector nulo por esto, porque W pertenece al núcleo, ¿sí? Entonces, si yo miro 1 y miro 2, ¿sí? Deduzco de 1 y de 2 que F de B0 es lo mismo que F de W. ¿Está bien? Bueno, pero si F de B0 es lo mismo que F de W, F es inyectiva. Entonces, por la hipótesis de que F es inyectiva, fíjense que si la función es inyectiva y tengo dos imágenes iguales es porque los vectores son iguales. Entonces B0 es igual a W. Y esto me contradice justamente lo que yo había supuesto, ¿sí? Esto es una contradicción. ¿De dónde vino la contradicción? Siempre que llegamos a una contradicción tenemos que ver de dónde provino esa contradicción. La contradicción provino de suponer esto.
de que hay un W en el núcleo que no es el vector nulo. ¿Sí? Entonces, si provino de suponer que hay un W en el núcleo que no es el vector nulo, quiere decir que no hay ningún W en el núcleo que no sea el vector nulo. ¿Sí? Esto justamente garantiza lo que yo quería probar, que el núcleo de la transformación lineal es el vector nulo. Bien, entonces, ¿cuál es el resultado que destacamos en esta parte de la clase? Que una transformación lineal es inyectiva si y solo si su núcleo es el vector nulo. Y esto de alguna manera caracteriza las transformaciones lineales inyectivas, ¿sí? Vamos a ver que esto va a cobrar mucha importancia a la hora de hacer ciertas demostraciones.